Ya está. Muy buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos una vez más a nuestro curso Identificación Espiritual. Estamos en la octava de 10 lecciones. Y en la clase pasada abordamos el tema de otras diferencias entre la Iglesia Católica y lo que la mayoría de las iglesias luteranas y protestantes enseñan. Esta noche vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hablar de unas otras diferencias entre la iglesia luterana y las iglesias, no todas las iglesias protestantes, pero muchas de las iglesias protestantes. Entonces, recuerden que esa agrupación de iglesias protestantes hay mucha variedad. Es una agrupación muy generalizada. Entonces, no todas las iglesias van a creer y enseñar lo que vamos a estudiar esta noche, pero hay muchas en esa categoría que sí. Entonces, vale la pena distinguir. Vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios nuestro Padre. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra inspirada. Te pedimos que nos mantengas fieles a ella. No nos dejes restar valor al consuelo del Evangelio, agregando requisitos a las Escrituras o haciendo promesas que la Biblia no hace. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Ok, muy bien. Tenemos 3 objetivos para la clase esta noche. Primero, vamos a comparar lo que la Biblia y las iglesias protestantes dicen en cuanto al diezmo. Segundo, vamos a comparar lo que la Biblia y las iglesias protestantes dicen en cuanto a la prosperidad. Tercero, vamos a comparar lo que la Biblia y las iglesias protestantes dicen en cuanto al rapto, los últimos tiempos, la segunda venida de Jesús. Pero antes de eso, vamos a repasar el video. Ustedes tenían unas preguntas de tarea. Pedí que prepararan respuestas a ellas. Comencemos así. Según el video, algunas iglesias protestantes tienden a exigir lo que la Biblia no exige. ¿Puedes dar ejemplos de eso? ¿Alguien puede recordar ejemplos del video de iglesias protestantes exigiendo lo que la Biblia no exige? Pastor, Sí, José David, por favor. realmente, sí, prácticamente es el no bailar, dice no, el no fumar, el no tomar bebidas alcohólicas, esos tres ha salido en el video, ¿no? Pero hay muchas otras cosas más que podría yo agregar, ir a un balneario en bikini, bueno, Mm, o ir a la playa azul, o mm, celeste, y a otras ok, cosas más que pueden suceder. Gracias, ok. Pastor. Gracias a usted por su respuesta. ¿Alguien quería agregar al aporte de José David? Parece que no. Entonces tenía una buena respuesta José David. Algunas iglesias protestantes, según el video, prohíben lo que la Biblia no prohíbe. Ejemplos que fueron dados como el alcohol. Es cierto que la Biblia prohíbe como pecado la embriaguez, pero no prohíbe cualquier uso del alcohol. Eso sería agregar una regla a la Biblia. También ciertas ropas o maquillaje son prohibidas por ciertas iglesias, y esas cosas no son prohibidas en la Biblia. O actividades como bailar, o fueron mencionados algunos otros. Sabía de una iglesia que prohibía deportes porque uno podría caer en la tentación de pelear en el deporte, entonces prohibían el fútbol. Am, bueno, hay otras que mandan que la Biblia no manda. Ejemplos de eso en el video fueron el diezmo. También otro ejemplo que se podría mencionar es el ayuno. Hayamos ejemplos en la Biblia de personas ayunando, pero no hay un mandato
para ayunar, pero algunas iglesias protestantes mandan el ayuno. Entonces, esos fueron los ejemplos del video. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta de repaso y después de todas las preguntas de repaso podemos tomar sus preguntas sobre ellas. Pastor, Sí, vamos a tomar las preguntas al final de las preguntas de repaso. ¿Ok, Gerardo? bueno, pastor, bueno. Ok, gracias. Entonces, la siguiente pregunta de repaso del video. Algunas iglesias protestantes también prometen lo que la Biblia no promete. ¿Puedes dar ejemplos de eso que fue mencionado en el video? No, pues no encontré nada de eso. No tengan miedo. Pueden contestar aquí. Ejemplos del video de iglesias que prometen lo que la Biblia no promete. Ahora sí, Marisol levantó su mano. Adelante, Marisol. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bien. ¿Y usted? Llegándome la luz y conectándome. Ok, excelente. Ajá. Sobre la pregunta, algunas iglesias protestantes prometen la verdad, es sobre la sanidad, que hacen promesas, y los falsos testimonios. Ok, ok. ¿Cuáles eran las primeras dos que mencionó Marisol? Sobre la sanidad, cuando prometen que la persona va a ser curada, y el ejemplo que ellos colocan ahí es sobre eso, que hay iglesias que prometen bajo juramento que Jesucristo lo va a curar y no es así, y exigen que lo curen, que es la sanidad. Y el otro, los falsos testimonios que dan algunas iglesias. Ok, yo creo que en el video mencionaron que los testimonios pueden engañar a la gente, ¿verdad? O sea, una persona dice, Dios me sanó a mí, y luego el otro creyente dice, pues, ¿por qué no me sana a mí entonces? ¿Verdad? Entonces eso puede decepcionar a la gente. Sí, ok. Gracias. Entonces, Verónica levantó su mano. Quería agregar. Sí, pastor, un poquito a lo que dijo la hermana, con relación a lo que dice el video, ¿no? De que si bien Jesucristo sanó a los enfermos y Él tiene poder para ello, mucho más, tenemos por costumbre exigir una sanidad, cuando debemos estar con total humildad, esperando la voluntad de Dios con la fe que tenemos hacia Él, ¿no? Y bueno, sí creo eso. Sí. Ok. Sí, sí, tiene razón. Es muy bíblico creer que Dios tiene el poder de sanar la enfermedad. Y también es muy bíblico pedirle eso en oración, pero pedimos si es tu voluntad, Señor. Porque reconocemos que hasta hay ejemplos en la Biblia de creyentes que se enferman y no fueron sanados, ¿verdad? Pablo pidió 3 veces que Dios le quitara ese aguijón en su cuerpo. No sabemos exactamente lo que era, y Dios dijo, no, mi gracia es suficiente para ti. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dijo, ok, voy a regocijarme en mi debilidad, porque cuando soy débil, Él es fuerte. Entonces, sí, gracias. René levantó su mano, por favor. Sí, profe, agregando también un poquito, algo que también ellos dicen, ¿verdad? Unas iglesias, que con levantar la mano ya es algo, ¿verdad? Y es algo falso, ¿verdad? La otra es que también ellos obligan también a llevarse a la oveja hacia la iglesia, ¿ve? Cuando Jesús, claro, lo dice en sus evangelios, va, quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, va, no nos está obligando, ¿verdad? Eso Mm. sería nada más. Sí, sí. O sea, es la voluntad de Dios que nos congreguemos, ¿verdad? Que congreguemos para escuchar su palabra, pero debe salir del corazón del creyente hacerlo, no por obligación. Tiene razón.
Muy bien. Entonces, una aporte más o una respuesta más a la pregunta, Gerardo. Levantó su mano, por favor, Gerardo. Pastor, buenas noches a todos los hermanos. Es como un aporte que yo observo en las iglesias protestantes, que está el gran pastor predicando su palabra y entonces empieza a decir de que entre la creación hay una persona que sufre de lupus, que tiene una enfermedad que la está atormentando. Esa persona la hace pasar al gran atrio, la hace pasar al lado de él, y el gran pastor extiende su mano sobre la frente de la persona, y la persona empieza a temblar y se va al suelo. Y que de esa manera la está curando de su tormento, de su enfermedad, pastor. En su concepto y en su sabiduría, eso es de la Biblia. Gracias, pastor. Explique, por favor. Bueno, gracias. Yo creo que ese es el punto de la pregunta que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Es bíblico que Dios puede sanar? No tenemos promesas que un don de curación va a continuar en todas las épocas. Existía en tiempos de los apóstoles. La forma normal de pedir sanamiento es por medio de la oración, ¿verdad? Dios dice que la oración es poderosa y eficaz. Pero a veces Dios en su voluntad decide no sanar si la enfermedad sirve un buen propósito en la vida de uno. Entonces, si no queremos prometer o dar la impresión que Dios va a dar un sanamiento a todos, porque eso no es bíblico, ¿verdad? Entonces, Pastor, y la otra pregunta. Vamos a tomar preguntas al final de las preguntas de repaso. Gracias, Bueno, Gerardo. pues gracias. Bueno. Ok. Entonces, vamos a hacer resumen aquí. El video mencionó que en ciertas iglesias protestantes, y de nuevo no en todas, pero en ciertas iglesias protestantes se promete una vida feliz y próspera. Si tú crees suficiente, si tú obedeces a Dios en tu vida, Dios te va a prosperar. No solamente espiritualmente, dicen ellos, económicamente, tu matrimonio, tu negocio. También falsas promesas que hacen en algunas iglesias protestantes y prometen bendiciones financieras a cambio de ofrendas. Si tú das, Dios te dará. Entonces, vamos a hablar un poco más de eso cuando llegamos al tema del diezmo, pero piensen, cuando hacen esas promesas, muchas veces están, si lo saben o no, motivando a la gente a ofrendar por amor al dinero, no por amor a Dios, ¿verdad? Yo le voy a dar porque Él me va a dar más en cambio. Entonces, también sanidades milagrosas. Prometen eso si tienes suficiente fe, que Dios te va a sanar. Cuando bíblicamente, sí, Dios nos va a quitar toda enfermedad cuando pasamos de esta vida a la vida eterna. Pero en esta vida no siempre lo hace. Muy bien. Siguiente pregunta de repaso y luego tomamos sus preguntas. ¿Cuáles son las principales diferencias entre lo que enseñan las iglesias luteranas y protestantes acerca de la segunda venida de Cristo? Yo creo que esto no fue mencionado tal vez en el video para esta clase, sino en una de las anteriores, si no me equivoco. ¿Pero alguien recuerda? Pastor. ¿Recuerda la respuesta, Gerardo? No, pastor, sinceramente en el video no hay tema sobre ese punto. Sí, Y yo estuve consultando en internet y tampoco hay tema. Yo lo que pienso, pastor, es que como piensan aquí, que en la medida que uno se muere, va llegando Jesucristo, pastor. ¿Estoy equivocado, pastor? No, sí. Que en la medida que uno... Estudiamos eso en la clase pasada, sí, que cuando un creyente muere,
su alma parte para estar con Cristo. Sí, eso es bíblico. Estamos hablando aquí de la segunda venida de Cristo. Veo que Alejandro sí levantó su mano. Alejandro, recuerda que no es del video de esta clase, perdón, pero de otro. Sí, me parece que la contestación es que hay iglesias que dicen que Jesucristo va a reinar aquí terrenalmente por mil años, y hay otras iglesias que dicen que eso no es así. Okay. Sí, está relacionado con esa enseñanza. Entonces, gracias por el aporte. Lo vamos a poner así para esta clase. Tiene que ver con la pregunta, ¿cuántas venidas futuras de Jesús va a haber? Y vamos a estudiar unos versículos bíblicos para mostrarles por qué en la Academia Cristo creemos que va a haber una sola venida de Jesús y va a ser en el último día, cuando Él venga para resucitar a los muertos, juzgar al mundo y dar la vida eterna a los creyentes. Una sola venida de Jesús en el último día para resucitar a los muertos, juzgar al mundo y dar la vida eterna a los creyentes. En muchas iglesias protestantes, en cambio, enseñan que va a haber dos o más venidas futuras de Cristo. Yo creo que la más común enseñanza, tal vez, entre las iglesias protestantes es del rapto, que Jesús va a venir invisiblemente para raptar o arrebatar a todos los creyentes y llevarlos al cielo, pero dejar los incrédulos y los creyentes débiles en la tierra para sufrir una tribulación. Luego va a haber un reino de 1000 años de Cristo sobre la tierra y luego, después de una batalla con Satanás y sus aliados, va a haber el día de juicio. Entonces hay dos o en ciertas versiones de esas enseñanzas, tres venidas separadas de Cristo en el futuro. Y esa es una diferencia. Y vamos a estudiar ese tema del rapto en particular más adelante en esta clase. Así que si tienen preguntas sobre eso, guárdenlas para ese momento. Ok. Entonces, ¿cuáles preguntas tienen sobre las preguntas de repaso del video? ¿Alguna pregunta sobre el repaso del video? Iglesias protestantes que a veces exigen lo que Dios no exige, prometen lo que Dios no Pastor, promete. Sí, una Gerardo pregunta. tenía su pregunta, sí. Sí, la primera pregunta, pastor, es algunas iglesias reformadas hablan que debemos de hacer el amor con la mujer, o sea, la relación sexual con la mujer se debe de hacer únicamente cuando se va a traer una nueva criatura al mundo. ¿Los luteranos piensan igual o diferente? Eso no sería bíblico. No sería bíblico. No, el sexo entre esposos, ¿verdad? En un matrimonio, las relaciones sexuales es una de las bendiciones que ellos pueden disfrutar y no tiene que ser con el propósito de tener un hijo, aunque los hijos también son una bendición del Señor. Entonces, yo creo que en 1 Corintios 7, Pablo habla de eso, que no deben abstenerse esposos y esposas. Por lo menos pueden por un tiempo para dedicarse a la oración, pero luego deben venir juntas otra vez. Eso sería un ejemplo donde él anima a los esposos a tener relaciones normales y no necesariamente con el fin de tener hijos. Sí. Pastor, voy a hacer un comentario grosero de la siguiente manera. Bueno, En el si es África, grosero, mejor no lo haga. no, pero no tiene un poquito de grosero, vea, en el África, una congregación, el pastor hacía pasar al altar a aquellas mujeres que no podían quedar embarazadas. Y ese pastor le levantaba la falda y miraba allá y con eso decía de que la mujer ya quedaba lista para ser fecunda, pastor. Wow. Mire hasta dónde llegan las cosas, pastor, en el África.
qué feo. Sí, Pero es un comentario, pastor, nomás. Dios nos guarde de eso. Gracias. Yo pues, realmente, por eso yo no me gusta ir al África, aunque soy morenito. Ahora, lo que existe acá, la diferencia es que algunas iglesias es sobre el bautismo, pastor, que ellos no quieren bautizar al bebé, sino a una persona ya de edad que tenga conciencia, porque los bebés dicen que no han nacido con pecado. Pero sin embargo, cuando murió Jesucristo, fue al Hades o al Seol o al infierno, no fue al Hades, al horno, prácticamente ha ido a ver a todos aquellos en Cristo que no estaban bautizados para su salvación de ellos del Seol. Por eso Bueno, no bautizan a los bebés. no es bíblico eso tampoco sobre el de... Van a estudiar el descenso de Cristo al infierno en otro curso. Se llama Dios verdadero. Entonces pueden esperar para aprender en ese curso sobre el descenso de Cristo. Pero sí, gracias José David por su comentario. El bautismo es otra diferencia entre muchas iglesias protestantes y la luterana y hemos visto eso en otra clase en este curso. Verónica levantó su mano. Verónica, por favor. Ya he podido ver de que dice que se prohíbe, ¿no? No se embriaguéis con vino, ¿no? Por las consecuencias que puede traer. En el video vimos de que es permitido eh, consumir, pero nada en exceso, ¿no? Como también habla del maquillaje y en la Biblia habla incluso de peinados ostentosos, ¿no? Que podría parecer inofensivo. Bueno, a la vista se ve que eso no daña a nadie, sin embargo en las escrituras lo manifiesta de esa forma. Este, sin embargo, yo creo que eso quizá podría yo atribuir de que lo prohíben porque da lugar a tentaciones en lo que es la bebida, las drogas, ¿no? Y los bailes, sobre todo en estos tiempos que los bailes ya son muy morbosos, prohíben la visita de ciertos lugares, como por ejemplo discotecas, ciertos bares, ¿no? Porque hay prácticas que realmente dan lugar a que se pueda caer en tentación y con facilidad a un exceso, ¿no? Hay personas que se embriagan hasta con una copa de vino y ya embriagado, pues ya la forma de razonar es distinta, ¿no? A cuando se está sobrio. Ahora, con relación a eso, mencionó en el video ciertas cosas, pero no mencionó el tema de las carnes que por lo general se consumen término medio, término cuarto, y dice que no se debe consumir la sangre porque la sangre es vida. Con relación a eso también se podría decir de los alimentos que se hacen realmente con sangre, que aquí en mi país se llaman las morcillas, y eso podría parecer bien inofensivo, sin embargo en la Biblia lo prohíbe, ¿no? Entonces, no sé con relación a eso y otros tipos de alimentos de ciertos animales que en la Biblia lo clasifica y que muchos de esos sí lo consumimos. Entonces, ¿qué pasa con eso también, con esos alimentos? Porque en otra parte de la Biblia dice, no contamina al hombre lo que entra por la boca. Entonces, ahí yo tengo esa conclusión de que Sí, podría ser permitido. muchas gracias por la pregunta. Entonces, sí, lo que, primero el comentario que muchas veces las iglesias prohíben el alcohol o el baile porque hay tentaciones relacionadas con esas cosas. Y es cierto que debemos evitar ponernos en un lugar donde podríamos caer en tentación. También debemos hablar de los peligros de esas cosas. Pero no debemos tomar el paso de prohibirlos, porque eso sería ya prohibir algo que Dios en su palabra no ha prohibido. Entonces, van a estudiar eso más en legalismo, pero el peligro ahí es que pone mucho énfasis en las obras de uno, y es realmente exactamente lo que los fariseos hacían en la Biblia. Los fariseos eran muy celosos por no caer en tentación, por guardar la ley, así que pusieron sus propias reglas encima de lo que la Biblia decía, para guardarse de pecar.
Y Jesús les decía que en vano me honran con sus labios, porque sus mandamientos son mandamientos de hombres, ¿verdad? Am, entonces, eso sería el peligro del legalismo ahí. En cuanto a su pregunta de las comidas, creo que, si no me equivoco, están Marcos capítulo 7, ¿puede ser? Tendría que verificar Hoy fuimos el a dejar lugar. y si no había luz, mañana la pagamos con el Mario. Tendría que verificar el lugar. Pero usted lo citó, que lo que lo que entra al hombre no le contamina, lo que sale del hombre le contamina porque desde el corazón sale toda clase de pecado, ¿verdad? Ahí el comentario que Marcos da es, con esto declaraba todas las comidas limpias, ¿verdad? Y vemos eso en Hechos capítulo 10 también. Pedro tiene una visión de una sábana bajándose del cielo y había toda clase de animal inmundo ahí que los judíos eran prohibidos comer. Y Dios le dice, levántate, mata y come. Y Pedro dice, jamás, no puedo. Y Dios dice, no llames inmundo lo que yo he declarado puro. Estaba en relación con los gentiles entrando al reino de Dios. Pastor, una pregunta, pastor. Aguarde un momento, Gerardo. Estoy contestando la pregunta de Verónica todavía. Gracias. Entonces, la prohibición de comer comida con sangre sería entre esas prohibiciones de comida en el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento deja en claro que no son obligatorios para nosotros hoy en día. Sí se repite una vez en Hechos 15, pero el contexto ahí es mantener la unidad en la iglesia y no causar ofensa. Entonces, no querían que los gentiles causaran ofensa a los judíos que no tenían la práctica de comer carne con sangre, con hacerlo frente a ellos, ¿verdad? Pero no, el Nuevo Testamento deja claro que no es una prohibición para nosotros hoy en día. ¿Ok? Gracias por su pregunta. Ahora, Pastor, vamos en orden, querido Gerardo, vamos en orden. Telmo levantó su mano y luego usted, bueno, ¿ok? Así que pues, gracias. muchas gracias. Telmo Bueno, primero. Adelante, Telmo. ¿Cómo está, pastor? En relación a las primeras preguntas acerca del alcohol, del cigarrillo, también escuché que lo mencionaron, el, el diezmo y el ayuno. Personalmente, puedo decir que no por practicar estas cosas somos más puritanos o somos más santos o nos acercan más a Dios o dejándoles de practicar de igual manera. En el tema del alcohol, se me vino un verso a la mente que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Suponiendo que yo soy recuperado de alcoholismo, suponiendo que soy recuperado del tabaquismo, si yo nuevamente volviera a eso, como lo dijo Jesús, un poco de levadura leudaría toda la masa, o sea, volvería al mismo camino. Entonces yo en lo personal no tengo la costumbre, por ejemplo, de consumir alcohol o cigarrillo, pero no quiere decir esto que yo sea legalista, porque simplemente pienso que es mi cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Entonces, no le encuentro sentido a eso y o sea, no es tampoco mi costumbre. Eso con relación a la primera pregunta. Sí. Bueno, también dice de pronto que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y en el tema del el diezmo y el tema del ayuno, pienso que los dos son por convicción, son por guía. Si uno tiene la convicción de ayunar, si uno tiene la convicción de dar, de diezmar, o sea, se lo puede hacer con esa convicción, porque considerando en el tema del alcoholismo, muchas de las veces hay recursos mal invertidos ahí y que de bueno en que se dé un diezmo en vez de mal utilizar esos recursos.
Entonces eso es lo que pienso y lo que más o menos, no, estoy seguro que la palabra de Dios hay mucho que ver en estos dos temas. Y Jesús lo dijo cuando dos de sus discípulos no pudieron sacar a un muchacho que estaba poseído. Jesús les dijo luego, este género no sale si no es con ayuno y oración. Entonces habló de un género. Entonces, cuando uno se siente en convicción, podemos ayunar y en el diezmo de la misma manera. Gracias, pastor. Era más que un comentario, no una pregunta. Muy amable. Ok, gracias, Telmo. Sí, o sea, no es prohibido ayunar ni diezmar. Entonces, si uno decide hacerlo, está muy bien. Y sí, debo dejar eso muy en claro. Lo que sí sería malo, sería mandar o decir que Dios manda que hagamos esas cosas, porque no hay mandato bíblico en el Nuevo Testamento para el diezmo que vamos a ver ahora y también para el ayuno no hay mandato bíblico. Y en cuanto a su primer punto, estoy de acuerdo con lo que usted dijo y el video lo mencionó también, ¿verdad? Si uno ha batallado con el alcoholismo y sabe que con tomar un solo trago, eso podría hacerle recaer. Sí, sería un pecado para él tomar el trago, porque sabe lo que viene después, ¿verdad? Pero hay otros creyentes que no han batallado con eso y para ellos no es un peligro tomar un solo trago, y no debemos prohibir eso de ellos, si no les va a hacer ningún daño espiritual, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo con su comentario. Gracias. Bueno, Pastor, tomamos Ok, José David va a esperar un momento. Hay dos ay, otros. ay, perfecto, Pastor, pastor. Gracias. Entonces, pastor, vamos a tomar dos preguntas, bueno, tres preguntas rápidas más y luego tenemos que continuar con la clase. Gerardo, rápidamente. sí, no, pastor, que es que escuchando el video, el pastor, pues un aporte a la parte didáctica, a la parte ilustrativa, el pastor inmediatamente él conceptúa de que esas exigencias que no son bíblicas debilitan el evangelio y disminuyen el poder del evangelio. Entonces, a mí me gustaría que cuando usted vaya a renovar su curso, pastor, pues que compaginara cuando se diga que debilite el evangelio, por ejemplo, esto del alcohol, el fumar, el bailar, el maquillarse, ¿en qué parte del evangelio se está debilitando? O sea, ¿qué versículos, qué capítulos, para que no quede tan genérico? Porque es que el pastor en el video dice, porque estas exigencias debilitan y Ujú. disminuyen el poder del evangelio. Pero Sí, uno que está en la entonces, escuela, pastor, en el uno que está en la legalismo. escuela, pastor, Sí, Gerardo, pastor. en el curso el legalismo van a profundizar esos temas mucho más. Y creo que Bueno, por pastor, eso, muchas gracias, pastor. sí, yo creo que Muchas por gracias. esa razón no dio mucho tiempo en el video, pero una respuesta breve sería, pueden debilitar el evangelio con quitar nuestro enfoque de lo que Cristo hizo y poner el enfoque en lo que nosotros hacemos, ¿verdad? El ejemplo del video era, yo no tomo, no bailo, no fumo, por esa razón soy buen cristiano. Y bueno, ¿dónde está Cristo? Cristo te ha hecho un buen cristiano, ¿verdad? Entonces, ese es el peligro. Gracias. José Alfredo, por favor. Hola, buenas noches a todos, pastor. Mi pregunta o mi duda es si en la Biblia habla o dice algo sobre la transfusión de sangre, que yo tengo una prima pues que ella es testiga de Jehová, me parece que es, y me dice que no, que eso es pecado, recibir sangre de otra persona. Entonces, pues yo como no sé, sinceramente, pues yo me quedé callado y yo dije, bueno, pues ¿será que dice o no dice? Entonces sí quería saber sobre eso, pues para tener alguna respuesta cuando vuelva a oír eso. Muchas gracias a todos. Sí, gracias a usted. Yo creo que esa prohibición la sacan del mismo lugar en el Antiguo Testamento donde Dios prohíbe el comer de animales con sangre, cuando Él dice que la vida está en la sangre.
Y dicen entonces que uno no debe tener una transfusión de sangre. Pero es una mala aplicación de ese versículo. En el contexto, Dios no está hablando de infusiones de sangre humana, está hablando de la sangre de animales que paga por el pecado, o sea, sacrificios que expiaban. Y realmente no expiaban nada. O sea, el Nuevo Testamento aclara que solamente prefiguraban a Cristo y su sacrificio que expió los pecados del mundo. Pero como que en sus ritos que Dios mandaba, utilizaban la sangre de esa forma, estaban cambiando vida por vida, ¿verdad? Entonces Dios dijo, la vida está en la sangre y ese es el precio para que ustedes se reconcilien conmigo, por eso no coman la sangre. Y creo que de ahí hacen su enseñanza que no debe de uno transfusionar sangre con otras personas, pero no sería bíblico eso. ¿Ok? Y ahora, José David, su pregunta y luego continuemos. No, pastor, no, está bien, está bien. Eso era mi pregunta que me quería hacerle yo también lo mismo sobre la transfusión de sangre. Gracias, pastor. Ok, gracias a usted. Continuemos entonces y vamos a comenzar a estudiar un poco de lo que la Biblia dice sobre el diezmo. El diezmo está en el Antiguo Testamento como un mandato para el pueblo judío y eso queda muy claro. Hay versículos como los siguientes de Levítico. Levítico 27, 30 y el 32. Dicen así, el diezmo de la tierra es del Señor, lo mismo de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Se trata de una ofrenda consagrada al Señor. El diezmo de las vacas o de las ovejas, es decir, de todos los animales que pasan bajo la vara, será consagrado al Señor. Entonces, en su sociedad agrícola, ¿verdad? Todo lo que ganaban de sus campos, de sus animales, la décima parte era una ofrenda consagrada al Señor. Laura, lo que tenemos que hacer cuando leemos estas leyes en el Antiguo Testamento es preguntar a quién está hablando Dios. El contexto aquí lo hace bien claro. El versículo 34 del mismo capítulo. Estos son los mandamientos que el Señor dio a Moisés en el monte de Sinaí. ¿Para quién? Los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Y si ustedes miran otros lugares como Deuteronomio 12, Malaquías 3, donde Dios habla del diezmo, lo mismo, está dirigiendo la palabra a los hijos de Israel. La pregunta que nos surge entonces es, ok, todos de acuerdo, aplicó para Israel, aplica también para nosotros, ¿o no? Porque hay muchos mandamientos en estos capítulos sobre sacrificios de animales, etcétera, que en el Nuevo Testamento Dios aclara, ya no están en fuerza. No tenemos que seguir sacrificando animales. ¿Qué tal el diezmo? ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre ofrendar? Y lo que hallamos son consejos de Pablo a la iglesia en Corinto en 2 cartas sobre una ofrenda que ellos estaban recogiendo. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte, según lo que haya ganado, y guárdelo, para que no se tengan que recoger las ofrendas cuando yo esté allí. Un principio bíblico de ofrendar, según él, el primer día de la semana, o sea, con prioridad, ¿verdad? Hoy en día tal vez diríamos, no hasta que hayas gastado casi todo tu salario de la semana y luego los últimos centavitos para Dios, ¿verdad? Primero ofrendas y luego vas pagando lo que necesitas. También cada uno de ustedes ponga algo según lo que haya ganado. Eso decir, si uno gana más, debe de ofrendar más. Si uno gana menos, debe de ofrendar menos. Pero fíjense bien que no especifica la cantidad. Ponga algo aparte. Ofrendar sí es bíblico, pero tiene que ser 10% obligado en el Nuevo Testamento, no según Pablo aquí.
Tampoco en 2 de Corintios 9, versículo 7. Ahí Pablo dice, cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por obligación o necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Entonces, de nuevo, hablando con la iglesia en Corinto sobre ofrendas, habla de una cantidad específica, ¿no? Movido por el amor de Dios, uno debe dar lo que haya propuesto en su corazón. También podemos tocar con este versículo el tema de obligar a la gente a dar diezmos. Pablo dice que eso no debe de suceder en la iglesia. ¿Por qué? Dios no quiere que demos por obligación o necesidad. Él ama al dador alegre. Entonces, si una iglesia obliga a la gente a dar un diezmo, ese es otro error, ¿verdad? No solo enseñar que Dios quiere sus 10%, sino también dice que si no lo hacen, Dios va a estar enojado contigo. Eso sería obligarles a dar cuando Dios quiere que salga de un corazón alegre, de voluntad. ¿Ok? Entonces vamos a comparar una cita, esta de una iglesia adventista sobre el diezmo. Y no es lo mismo que enseñan en todas las iglesias protestantes, pero en algunas de ellas sí enseñan esto. Vemos que ellos dicen, Dios pues, como soberano del universo, se reservó para sí el diezmo y lo estableció como un acuerdo. Y citan Malaquías 3, donde Dios habla con Israel, ¿verdad? Traer todos los diezmos al alfolí. El deber es el deber y debe cumplirse por esa misma razón. Un descuido o una postergación de este deber provocará el desagrado divino. Entonces están enseñando que tienes que traer tu 10% porque es un deber y si no cumples el deber, Dios estará enojado contigo. Ahí vemos los dos errores, ¿no? Hay un porcentaje fijo, 10%, y si no lo das, están obligando a su gente a ofrendar esa cantidad, cuando ofrenda obligatoria así no es algo del Nuevo Testamento. Por eso, a base de lo que hemos visto en la Biblia, tenemos la siguiente creencia en cuanto a la ofrenda en Academia Cristo. Dios nos ha dado un consejo general por medio de su apóstol de planear nuestras ofrendas primer día de la semana en proporción a nuestros ingresos según lo que haya ganado uno. Tenemos libertad para escoger el porcentaje, reconocer que nuestro dinero pertenece a Dios y gratitud por nuestra salvación nos dan buenos motivos para ofrendar con alegría y generosidad. Así que ahí está la creencia en Academia Cristo a base de los versículos bíblicos que vimos. Muy bien. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, ¿cuáles preguntas tienen sobre el diezmo o la ofrenda y las diferencias? Veo que Gerardo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Gerardo? Pastor, la pregunta mía es la siguiente. Yo tuve problemas con mi esposa de convivencia. Traté de incursionar en una iglesia reformada, traté de participar. Entre los servicios que daba esta iglesia reformada estaba la consejería matrimonial. Yo viendo que esta iglesia reformada tenía ese servicio, dije, voy a llevar a mi esposa a este servicio que ofrece la iglesia reformada del servicio matrimonial, o sea, a la conciliación. Pero antes de empezar con el miembro de la iglesia reformada, me pregunta,
usted aporta, usted diezma a la iglesia. Entonces, a partir de ahí, eso no me gustó, pastor. No me gustó que me haya colocado esa barrera, diciéndome que si aportaba con el diezmo a la iglesia. Muchas gracias, pastor. Ese es el comentario, pastor. Gracias. Ok, gracias, Gerardo. René, por favor, ¿cuál es su pregunta, René? Sí, profe, no es pregunta, solo para agregar sobre el diezmo, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 26, el versículo 12 nos dice, va, que el diezmo es cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas cada tercer año y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda, al huérfano, para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse. Dirás en presencia de Yahvé, yo sacado de mi casa lo que pertenece a Yahvé. Se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano, a la viuda, según los mandamientos que me has dado. No he traspasado ninguno de ellos ni los he olvidado. Entonces, allí, según la Biblia, nos está diciendo que el diezmo es dado hacia los huérfanos, los pobres, ¿verdad? Sí, Al bueno, levita, ¿verdad? sí, levitas también, que eran los que trabajaban en el tabernáculo o el templo. Sí, parece que esos versículos dicen eso, que los Ujú. diezmos ahí estaban Y, usados así. y agregando también, va, Jesús ya nos viene hablando en el Nuevo Testamento en Mateo 23, va, en donde dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso la justicia, la misericordia y la fe. Entonces allí en esa misericordia claramente nos está hablando que tenemos que tener misericordia de aquellos que en verdad lo necesitan, ¿verdad? Los pobres, los huérfanos, la viuda, todos ellos que lo necesitan, ¿verdad? Ahí eso sería, profe. Sí, gracias. Yo creo que es bueno recordar el mandato de Dios que aplica en los dos testamentos de ayudar a los necesitados. Y esa es una buena forma de usar nuestro dinero y nuestros bienes, ayudar a los necesitados. Muchas gracias. Verónica levantó su mano y luego vamos a continuar. Verónica, ¿cuál es su pregunta? Gracias, pastor. Yo, como siempre, con mis dudas, ¿no? Yo hace pocos meses que asisto a una iglesia protestante. Realmente para mí ha sido muy difícil, ¿no? Porque son costumbres realmente, yo las he sentido así diferentes, ¿no? A lo que es la iglesia católica. Y con este tema del diezmo, realmente es un tema muy delicado con el cual yo me pongo en ese lugar de antes, ¿no? Nos excusábamos y se excusan muchos católicos para no asistir o no cambiar de religión y no querer escuchar más de la palabra de Dios, ¿no? Porque la excusa es esa, de que el diezmo es para enriquecer a los pastores. Yo lo pensé eso también por mucho tiempo. Y comparto con lo que dice el hermano, en alguna parte de la Biblia dice de que el diezmo es para los extranjeros, los huérfanos, las viudas. Pero, ¿qué dice también en la Biblia? Que tristemente no puedo citar el versículo. Traed los diezmos al alfolí y haya en casa alimento, dice, ¿no? Y además de que los levitas podían vivir de esos diezmos, ya que para ellos no les fue dada tierra la cual puedan trabajar y además de que ellos iban a estar al servicio, ¿no? De Dios, de la obra de Dios, de su palabra. Y por eso ellos podían vivir de ese diezmo. Entonces, bajo ese argumento, creo yo, no estoy segura, aún todavía no conozco mucho de la iglesia protestante, creo yo que bajo ese argumento los pastores también se benefician de ese diezmo. Ahora que yo participo de la iglesia protestante, he podido ver de que el lugar donde nos congregamos, pues tiene, ¿no? Gastos que realizar como los muebles, como los servicios, como los boletines, el hecho de dedicarle horas y más horas
¿no? Preparándose y en ciertos eventos para lograr de que los hermanos, los que se congreguen, puedan cada vez aprender más de la palabra de Dios y servirles, ¿no? Y he visto también que hacen obras para los miembros de la congregación e incluso a la iglesia que yo voy he visto que hacen para otro tipo de personas que no pertenecen a la iglesia. Y eso, la verdad, me ha dado lugar a pensar o a ver de que yo he estado muy confundida, como muchos estamos confundidos, ¿no? Cuando no pertenecemos a esto. Y sí, ahora le doy lugar a que se debe obedecer a lo que dice Dios, ¿no? De que debemos reservar. ¿De qué serían esas ¿no? Que habla Dios en su palabra? Ahí también tengo mi duda si estoy en lo correcto o estoy más confundida. Dividamos entre lo que usted dijo. Hay ciertos principios ahí que aplican en los dos testamentos, pero hay otros principios que solo eran aplicables en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Pablo también dice, el obrero es digno de su salario. Él dice que el que siembra lo espiritual entre ustedes también tiene el derecho de sacar una cosecha física de ustedes. Entonces, es bíblico que un grupo de creyentes siendo guiados espiritualmente por un pastor o algo, deben de apoyarle a sobrevivir de su trabajo con sus ofrendas. Eso sí aplica tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo que todavía no aplica es el 10%. O sea, podemos hacer eso con ofrendas, pero Dios no especifica la cantidad. Eso sí era parte de eso que no hayamos repetido en el Nuevo Testamento. Pero el principio de apoyar a los ministros que nos sirven con la palabra, eso sí, sí es algo bíblico. Ok. Muy bien, entonces vamos a continuar con la prosperidad. Vamos a leer unos versículos bíblicos que nos dan un perspectivo bíblico de lo que debemos pensar sobre este tema y luego vamos a comparar unas citas de iglesias. Primera de Timoteo 6, versículos 6 al 9. Un voluntario para leer estos versículos, por favor. Pastor, yo leo. Adelante, Gerardo por favor. dice, primera de Timoteo 6, de 6 a 9. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y en la visión. Muchas gracias, Gerardo. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Pablo sobre una gran ganancia? Es piedad, o sea, tener una relación recta con Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Acompañada de riquezas? No, acompañada de contentamiento. ¿Por qué? Porque mientras bendiciones terrenales son regalos de Dios, solo tienen un tiempo de uso limitado. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que debemos estar contentos con qué? Sustento y abrigo. O sea, nuestras necesidades diarias, el pan de cada día. ¿Por qué? Él dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea, el amor al dinero es una trampa mortal, dice Pablo. Entonces, ese es su perspectivo, el perspectivo de la Biblia en cuanto a esto.
para dar resumen, la versión de Pablo del éxito no es la prosperidad terrenal, es prosperidad espiritual, acompañada de contentamiento con lo que tenemos, aunque sea solo comida y vestido, las cuales Dios promete proveernos, ¿verdad? Por el contrario, Pablo dice que el anhelo de riquezas es una trampa espiritual mortal. Y en esto Jesús estaba de Pastor, acuerdo. En esto Jesús estaba de acuerdo. Mateo 6, 31 al 33. ¿Alguien quiere leer estos versículos? Telmo levantó su mano. Por favor, Telmo. Mateo 6, 31, 33. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Okay. Entonces, ¿qué dice Jesús sobre el tema? Busca una vida próspera y rica, porque eso es lo que Dios te quiere dar. No, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y que Dios nos da mediante su palabra. Esas son las que debemos anhelar y buscar. ¿Y qué dice? Todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Está hablando de comida, bebida, vestido, o sea, lo que necesitamos. No está prometiendo riquezas ahí, está diciendo Dios va a proveer. Él se encarga de sus necesidades físicas. Ustedes busquen De- lo que es mejor, busquen lo La espiritual. salud también es parte de ello. Sí, la salud es una bendición física que Dios nos da también. Ujú. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a comparar lo que aprendimos ahí de la Biblia, ¿verdad? Buscar lo espiritual de parte de Dios. Estén contentos con lo que tienen, aunque sea ropa o comida. No deben anhelar riquezas. pastor, Aquí pastor, una tenemos, pregunta. vamos a tomar preguntas después, Gerardo, ¿ok? ¿Puede aguardar, por favor? En una iglesia protestante, y es de una página web de Joseph Prince Ministries. Bueno, dice lo siguiente. Pregunta, ¿la palabra de Dios nos dice cómo podemos tener éxito en todas las cosas y tener salud? Absolutamente. O sea, para él, la Biblia es nuestra guía para encontrar éxito en todas las cosas y salud. Un alma que prospera, dice él, es lo que hace que todas las demás áreas de tu vida prosperen también, desde la sanidad de un cáncer hasta la provisión de trabajos mejor pagados. O sea, Dios quiere que tú tengas una vida próspera, feliz, saludable. Y Dios te puede dar todo esto si tu alma está prosperando. Am, Esa es la teología de la prosperidad que se llama. Ahora, en Academia Cristo tenemos el siguiente. Si Dios decide derramar bendiciones terrenales sobre sus hijos, esos regalos son buenos. No es malo o pecaminoso ser rico, ¿verdad? Pero creyentes saben que bendiciones espirituales son más importantes que terrenales. Contentamiento con las bendiciones terrenales de Dios es lo que necesitamos aprender. Okay. Bueno, entonces, antes de tomar sus preguntas, yo quería mostrar una vez lo que es el peligro de pensar así, de prometer que Dios nos va a hacer ricos, prósperos y va a sanar todas nuestras enfermedades. Primero, va más allá que la Biblia. Jesús, Pablo no prometieron eso. También es peligroso para la fe porque pone el enfoque en nuestras obras, no la de Cristo,
muchas veces depende de nuestra obediencia o nuestra fe, lo que están prometiendo. Y eso hace que nuestro enfoque no sea Cristo, sino en uno mismo. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy confiando suficiente para recibir todo esto? También crea falsas expectativas que pueden desilusionar. O sea, si alguien dice que Dios promete darte una vida muy próspera y rica, y luego Dios decide que una persona no va a recibir eso, esa persona, ¿qué va a pensar de Dios? Tal vez que no existe. O si existe, que no le ama, porque no ha dado lo que prometió. Entonces crea falsas expectativas que pueden alejar a la gente de Dios. También valora más lo terrenal que lo espiritual. Para ponerlo en pocas palabras, convierte a Dios en una máquina expendedora. Y nosotros tenemos una relación con Él, no porque le amamos a Él, sino porque amamos las cosas que Él nos puede dar, las cosas que de verdad queremos, como dinero, como salud, prosperidad. Y eso está al revés, ¿verdad? Debemos amar a Dios por quien es y por lo que ha hecho por nosotros en Cristo, no por lo que Él puede darnos. Ok, ahora, ¿cuáles preguntas tienen sobre este tema? Y solo vamos a tomar 2 minutos para preguntas. Pastor, ¿Es una pregunta, Gerardo. Gerardo? ¿Es una pregunta o un Sí, pastor. comentario? No, es algo así que tiene como de ambas cosas, pastor. Vea, es que en la católica se dice que cuando se habla de que si tenemos con qué comer y vestirnos, ya debemos de considerarnos satisfechos. Entonces, que esa creencia de de las renovadas, de las reformadas, está llevando al hombre a una resignación. Y el hombre en su ser no es resignado. El ser humano cada día es hacia adelante buscando más progreso. Entonces, habla que si tenemos con qué comer, si tenemos con qué vestirnos, ya seamos satisfechos. Entonces, es como colocarle una barrera al progreso del ser humano. Entonces no se debe frenar, no se debe frenar el progreso del ser humano. La católica dice que no se debe frenar al ser humano en sus aspiraciones. Pero si lo leemos así como lo estamos leyendo, pastor, que si tenemos que comer y tenemos techo, entonces ya hemos llegado al fin, pastor. Gracias, pastor. Sí, no entiendan esos versículos bíblicos, porque no es enseñanza católica, vimos de la Biblia, ¿verdad? Estemos contentos con lo que Dios nos dé. Eso no nos está animando a ser perezosos o no querer progresar. Queremos hacer todo para la gloria de Dios. Eso quiere decir que si tenemos un trabajo, lo vamos a hacer al 100, no para enriquecernos, pero para hacer que Dios tenga la gloria. Y si llegamos a ser ricos por medio de eso, no es un pecado, está bien también, con tal de que nuestras prioridades estén correctas, ¿verdad? Dios viene primero, luego todos los demás, luego vengo yo por último. Bueno, ¿alguna otra pregunta aquí sobre este tema? Van a tocarlo otra vez en el legalismo. Creo que pasan una clase entera hablando de promesas de prosperidad y el peligro que es. Entonces, no vamos a profundizar más en esta clase, pero sí hay una diferencia más que debemos tocar, y es sobre los últimos tiempos, la segunda venida de Jesús. Si vamos a dedicar un tiempo para estudiar a lo profundo este tema, necesitaríamos otro curso entero. ¿Ok? Vamos a ser honestos, no vamos a poder estudiar cada versículo bíblico que habla de esto o cada detalle de lo que enseñan en otras iglesias. Para fines de este curso, estamos enfocándonos en si
básicamente si hay un rapto o no. O sea, y con el rapto es lo que enseñan en muchas iglesias protestantes, que en un tiempo antes, mucho antes del último día, Cristo va a aparecer de forma invisible, pero va a raptar o arrebatar a todos los creyentes, resucitar a los creyentes muertos y luego llevarlos todos al cielo. Mientras los incrédulos se van a quedar aquí abajo. Y van a preguntar qué pasó, dónde están todas esas personas que desaparecieron, y van a pasar por un tiempo de tribulación muy fea aquí en la tierra, y luego hay 1000 años de un reino de Cristo, y luego viene el último día y la resurrección de todos. Entonces, en ese concepto hay dos venidas futuras de Cristo, una invisible, otra 1000 años y pico después, visible. Hay también, no solo dos venidas, hay dos resurrecciones. O sea, una de creyentes en el rapto, otra ya después de todo lo que en el último día. Así que vamos a primero estudiar unos versículos bíblicos sobre esto, y luego podemos tomar sus preguntas sobre este punto específico. ¿Alguien puede leer estos 3 versículos que están citados en la pantalla? Mateo 24, 2 de Tesalonicenses 2, 2 de Pedro 3. René, por favor. René levantó su mano. Muy bien, profe. Mateo 24:37. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Pedro 3:12. Esperar con ansias la venida del día de Dios. Palabra de Dios. Excelente, muchas gracias. No tienen el contexto, solo saqué palabras aquí, pero en este caso realmente no necesitan el contexto, porque el punto que estoy haciendo con citar estos versículos es cuando hablan Jesús y los apóstoles de su futura venida, siempre es en el singular. La venida del Hijo del Hombre, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida singular del día singular de Dios. Entonces, están hablando en una sola voz, están diciendo Cristo va a venir una vez más. Ahora, en otro versículo bíblico, recuerden, si hay un rapto, hay 2 resurrecciones, según los que enseñan eso. ¿Qué dijo Jesús sobre eso? En Juan capítulo 6, 40. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final o día postrero. Entonces, para Jesús hay una sola resurrección de los muertos, todos los creyentes, y otros versículos afirman los incrédulos van a ser resucitados también. Eso será ¿en qué día? En el día final, el día último. Pueden ver todas esas otras citas también son sobre la segunda venida de Cristo y hablan en el singular. Cuando Él venga, su venida, el día del Señor, entonces estamos hablando de un solo evento. Ahora vamos a estudiar estos versículos, que son los que muchas veces son citados como si estuvieran enseñando un rapto antes de la segunda venida de Cristo. O sea, 2 venidas separadas. Pero lo veremos ahora recordando, la Biblia afirma que hay una sola venida de Jesús en el último día. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. Ok. Entonces, aquí tenemos, sí, la enseñanza bíblica que en el último día todos los creyentes
los que habían muerto, ahora resucitados, los que estamos vivos en ese día. Y es interesante que Pablo se incluye entre ellos porque él tenía la misma información que nosotros tenemos en cuanto a la venida segunda de Cristo. Nadie sabe el día ni la hora. Entonces se incluyó entre ellos. Los creyentes vivos y los que habían sido resucitados vamos a ser levantados para recibir al Señor en el aire en ese día. Y así estaremos con el Señor para siempre. Ahí comienza la vida eterna por ellos. Pero es en una llegada secreta o invisible de Jesús antes del último día. Parece que no, porque Pablo lo describe como algo muy audible: voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. En otras partes de la Biblia, Jesús describe su segunda venida para juzgar a los vivos y a los muertos con los mismos términos. Entonces, lo que debemos concluir aquí es que está describiendo en estos versículos no un rapto invisible y secreto antes de su segunda venida. Está describiendo el último día, cuando Él va a resucitar a los creyentes y a todos. Enfoca aquí en los creyentes porque está escribiendo a creyentes sobre sus seres queridos que murieron en la fe en Cristo. Y en ese día, después de juzgar al mundo, vamos a estar con el Señor para siempre. Nos va a dar la vida eterna junto con Él en un nuevo lugar donde mora la justicia. Ok. Otro punto que debemos hacer aquí, que está relacionado, creen ellos que en ese largo plazo de tiempo entre el rapto y la segunda venida de Cristo o el día de juicio, dicen ellos que va a haber un reino terrenal de Jesús. Él va a gobernar desde Jerusalén, va a ser un tiempo de paz y prosperidad para todos. Pero Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, que Él no vino para establecer un gobierno de todo el mundo. Él vino a salvarnos del pecado. Y la Biblia enseña que en el último día Él va a venir también, pero no para establecer un gobierno, más bien para darnos la vida eterna a los que creemos en Él. Ok, ahora comparamos lo que se enseña en una página web evangélica, lo que decimos en Academia Cristo, luego tomamos sus preguntas con los últimos 9 minutos de la clase. Muchas iglesias protestantes también creen esto, que el rapto es el levantamiento de la iglesia previo al periodo de tribulación que vendrá sobre aquellos que no aceptaron al Señor como su Salvador. O sea, no en el último día, sino antes del último día. De repente la chica que le estaba sirviendo desaparece delante de sus propios ojos, dejando atrás solamente su vestido, zapatos y un anillo. O sea, así piensan que va a ser, ¿verdad? Que los incrédulos en un momento solo van a ver, desaparecieron todos los creyentes y aviones cayendo al cielo, cosas así. Pero como vimos, nada de eso viene de una descripción bíblica. La Biblia describe la segunda venida de Cristo como algo muy visible y audible. Entonces, no una venida secreta en la cual va a hacer desaparecer solo los creyentes. Bueno, en Academia Cristo creemos que Jesús regresará visiblemente, así como los discípulos le vieron ir al cielo. Todos los muertos se levantarán, comparecerán ante su trono de juicio. Los incrédulos serán condenados. Los creyentes vivirán con Jesús para siempre en la bienaventurada presencia de Dios. O sea, así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Un poco rápido lo hicimos por cuestiones de tiempo, pero tomamos 8 minutos para sus preguntas. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esto? Veo que Alejandro levantó su mano. Gracias, Alejandro, por favor.
Ok, gracias. Una pregunta. Es que por eso mismo no me hace sentido unas cosas. Por eso es que la Biblia entonces habla de que todo ojo le verá, incluyendo los que le traspasaron. Excelente. Sí, es otra descripción que su segunda venida va a ser muy, muy visible. Ujú. Muy Oh, bien. ok, gracias. Ujú. Muy bien. Telmo Pastor, levantó su mano. Por favor, Telmo. Pastor, de pronto tiene un material de apoyo acerca del tema para poder estudiarlo. Sí, yo le puedo pasar mucho material sobre este tema. Entonces, envíeme un mensaje a su WhatsApp personal y a mi WhatsApp personal y se lo puedo pasar. ¿Ok? Muy amable, Pastor, gracias. No hay de qué. Muchísimas pastor, gracias. Sí, Gerardo, con ¿cuál es su Gerardo, pregunta? Ujú. pastor, hoy en día, ¿cómo calmar a las personas? ¿Cómo darles tranquilidad a las personas? Porque ante tanta tragedia que hay, que el padre violó a la hija, que la hija mató al papá, que el papá mató al hijo, que hay un terremoto, que hay un temblor, que Rusia atacó a Ucrania, entonces la cuestión es que ya la humanidad está diciendo, Cristo ya debiera de venir a la tierra, Cristo ya debiera estar aquí en este mundo. ¿Por qué postergar tanto la llegada, pastor? Pregunto, entonces démosle tranquilidad a todo el ser humano. Si ya estamos en estos actos tan malos, ¿por qué Cristo no llega de una vez, pastor? ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar más? Gracias, pastor. Es una buena pregunta que Pedro contesta en su carta. En su segunda carta, creo que es su segunda carta, dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa como pensamos nosotros. Más bien, Él es paciente con nosotros, no queriendo perder a ninguno, sino que todos se arrepientan y sean salvos. Entonces, de nuestro punto de vista, ¿por qué está esperando Jesús? Es para que Él pueda salvar a más personas, hacerles creer en Él como Salvador. Él quiere salvar a tantos como pueda. Entonces, ok, José Alfredo levantó su mano, por favor. Hola, pastor. Mi pregunta es cuando dice que los muertos se levantarán. eh, ¿Cómo se explica allí eh, ese mensaje? Pues, porque pues el que no entiende, pues creerá pues que es que los muertos van a salir del cementerio y se van a levantar o qué. Entonces, pues lo que yo digo es que volverán las almas de ellos aquí a la tierra o qué. Eso en realidad no entiendo bien ese pedacito. Gracias. Sí, gracias. Eh, um, de hecho, sí, las personas se van a levantar de sus tumbas. La Biblia habla de esto como un milagro grande del poder de Jesucristo, porque ciertos cuerpos ya están muertos tanto tiempo que están polvo, ¿verdad? Están hechos polvo. De todas formas, con su poder, Cristo va a reunir el polvo, va a hacer resucitar físicamente a cada ser humano. Y no serán como zombies, ¿ok? Los creyentes no seremos como zombies. Job dijo cuando él estaba hablando de ese día, yo mismo veré a mi Salvador, mi Redentor, con mis propios ojos. Entonces, vamos a tener el mismo cuerpo, nuestros propios ojos, pero glorificado. Eso quiere decir que será un cuerpo que no tiene las mismas falencias que ahora tiene. O sea, enfermedad, dolor, vejez, todo eso va a ser quitado de los creyentes. Y así vamos a vivir para siempre con Jesús, cuerpo y alma otra vez juntos. Entonces, si usted quiere ver, yo di un resumen de lo que la Biblia enseña. Si quiere versículos bíblicos que hablan de la resurrección y el cuerpo de la resurrección, el cuerpo glorificado que recibiremos los creyentes en ese día, envíeme un mensaje a mi WhatsApp personal y se lo puedo pasar. ¿Ok?
Gracias. René, Gracias. sí, no hay de qué. Sí, René, por favor. sí, profe, solo para agregar unas citas bíblicas. Sobre el ayuno, fíjese que estaba viendo en Isaías 57, 6 al 7. Dice que el ayuno que le agrada a Dios es romper las cadenas, desatar las amarras del yugo. Esos son los pecados, creo yo, ¿verdad? Y también en el versículo 7 nos dice, ¿verdad? Compartir tu pan con los hambrientos, los pobres sin techo entrarán en tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Otra cita bíblica que me parece muy bien sobre la pregunta que hacía el hermano Aiva, que está alarmado sobre todas las cosas que están pasando, ¿verdad? Está escrito en la Biblia, ¿verdad? En Mateo 24:6 nos dice, ¿verdad? Ustedes oirán hablar de guerras, de rumores, pero no se alarmen, todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras naciones, levantarán el reino contra el reino, habrá hambre, terremotos, en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores del parto, dice. Solamente, profe. Sí, entonces, para creyentes nos sirven como recordatorios, como señales de que Jesús va a venir para darnos un mundo perfecto, sin esos problemas. Esa es la esperanza del creyente, ¿verdad? Gracias por compartir. Ok, amigos, vamos a terminar allí. Entonces, yo me quedo un tiempo después para ayudarles si tienen más preguntas. Pero vamos a concluir con una oración. Y luego podemos también despedirnos los unos de los otros. Oremos. Señor Jesucristo, tú nos has prometido que volverás, pero no tenemos que temer ese día cuando vengas a juzgar al mundo entero, incluso a nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de la fe en ti, Dios ya dio su veredicto sobre nosotros. Hemos sido declarados inocentes por causa de la sangre que tú derramaste en la cruz en nuestro lugar. Así que te damos gracias que por causa de ti podemos esperar tu venida con ansias, con alegría, sabiendo que en ese día seremos salvos eternamente y tendremos una vida eterna contigo para disfrutar de paz perfecta y alegría perfecta. Ayúdanos a confiar esas promesas y ayúdanos a compartir esas promesas con otras personas para que estén ellos también preparados mediante la fe en ti para tu llegada. Es en tu nombre, Cristo, que te lo pedimos. Amén.